Bien, les comentaba que iniciamos hoy el diplomado y la clase que veremos el día de hoy va a ser una introducción de todo lo que vamos a ver durante el diplomado. Mi nombre es María García Hernández, María de Asís, me conocen varios de ustedes. Yo soy licenciada en Conservación y Restauración de Pintura de Caballete y Escultura Policromada y soy quien imparte y quien creó, de hecho, este diplomado de grandes pintores del Renacimiento al Impresionismo. Las clases se van a dar los días miércoles. A partir de hoy, terminamos hasta marzo de 2024, de 18 a 20 horas todos los miércoles. Las clases son grabadas. Si alguien que está tomando el diplomado o algún módulo no puede verlo en vivo, no hay problema porque se manda la clase posteriormente tanto en un PDF con toda la información que vemos en cada clase como el video grabado de la clase y que puedan verlo pues cuando ustedes tengan oportunidad. Vamos a ver de qué trata este diplomado. Les comentaba que se divide en cuatro módulos. Tenemos el módulo de los pintores del Renacimiento italiano, que inicia el día de hoy con la introducción, termina el 26 de julio. Continuaremos con los pintores del norte de Europa, que inicia el 2 de agosto y termina el 6 de septiembre. Enseguida la pintura barroca del 13 de septiembre al 6 de diciembre y finalmente el último módulo que será del neoclasicismo al impresionismo, más bien es al postimpresionismo porque terminamos con Vincent van Gogh iniciando el 13 de diciembre y terminando el 13 de marzo de 2024. Vamos a ver muy superficialmente qué es lo que vamos a ver en cada módulo, porque es muchísima información. Voy a tratar de hacer una síntesis de cada uno de los módulos para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ver, y vamos a iniciar con el Renacimiento italiano. Esta parte de la historia del arte se conoce sobre todo por un tratadista, Giorgio Vasari, que está considerado como el primer tratadista moderno. Él escribió un importante libro en el que recopiló la biografía de los grandes pintores, escultores y arquitectos desde el siglo XIII al siglo XVI, en época en que él vivía. Él es el que utiliza ese término renacimiento para referirse a esta época de estos siglos en que los artistas de todas las disciplinas van a mirar hacia el arte clásico grecorromano y van a empezar a inspirarse en ese arte para hacer sus obras, además de un contexto mucho más amplio que veremos. Vasari siente que está viviendo justamente la cúspide de ese renacimiento en el arte, y por eso es que lo nombra de esa manera, porque él quiere ser parte de ese gran momento. Él considera que los artistas que vivieron en la segunda mitad del siglo III y parte del siglo IV, ahí se van a dar las primeras luces del Renacimiento. La Italia de esta época era diferente a como la conocemos ahora. Entonces se dividía en reinos, ducados, repúblicas, y había dos repúblicas que competían por el predominio tanto político como artístico. Y estas dos repúblicas eran la República de Siena y Florencia. Y es en esos lugares en donde se van a ubicar los primeros cambios en la manera de representación. En la primera clase vamos a ver a estos artistas de la escuela de Siena, artistas como Duccio di Boninsegna,
como Simone Martini, en las que todavía vamos a encontrar algunos guiños del estilo gótico o del gótico internacional, pero también conoceremos artistas como los hermanos Lorenzetti, Ambrogio y Piero Lorenzetti, que van a estar más influenciados por el arte florentino y sus obras van a ser mucho más modernas, porque conocen otro tipo de arte y lo van a aplicar en sus obras. En lo que se refiere al arte gótico, es este arte como estas imágenes un poco que vemos aquí en la izquierda, en donde todavía hay la aplicación de la hoja de oro, figuras muy estilizadas, una estructura bidimensional, que es lo que se estaba usando en esa época. Va a ser Giotto di Bondone, un artista florentino, que va a iniciar realmente una transformación en la representación pictórica. Giotto va a cambiar el pan de oro por el cielo azul, lo que significa que baja el cielo a la tierra representando imágenes religiosas con más realismo. A eso va a suponer que tiene que introducir algunos elementos en sus escenas, como es la perspectiva, por ejemplo. Pero sobre todo lo que a él le interesa es que sus personajes ya no sean unos personajes estáticos, hieráticos, sino que sean figuras que representen las emociones, como esta que vemos aquí del entierro del Cristo, que es un fresco. Hablaremos también de algunas técnicas. Es un fresco que se encuentra en la capilla de Scrovegni, también conocida como Capilla de la Arena, que está ahí en Padua, en Italia, en donde hizo varios ciclos de temáticos en fresco. Vemos cómo aquí está representando ya más la expresividad en los personajes, personajes como con más volumen, ya no están estilizados, y es ahí donde se va a dar un cambio fundamental y duradero en la representación. Vamos a dedicarle una clase a Giotto porque es una figura sumamente importante. Vamos a conocer ese famoso ciclo de frescos que realizó ahí para la capilla Scrovegni en Padua, y por qué fue tan importante la figura de Giotto en el arte pictórico. Y vamos a llegar a lo que se conoce como Renacimiento temprano o Quattrocento. Quattrocento se refiere al 1400, que sería el siglo XV. En Italia va a ser el centro de esta revolución en el arte. Por supuesto que ellos tienen conciencia de que tiempo atrás en este lugar se vivió un gran esplendor con el Imperio Romano y quieren voltear la mirada hacia ese arte clásico, en donde vemos que hay un antecedente ya denominado las primeras luces, como lo menciona Giorgio Vasari, con las escuelas de Siena y Florencia. Vamos a conocer ese contexto y va a haber un cambio que se va a dar, va a tardar un poco en darse. Les voy a platicar por qué. Vimos ya que en el Trecento hay las primeras luces de este renacimiento, pero luego hay un periodo entre la segunda mitad del siglo XIV y la primera del XV, en donde hay poco movimiento porque azota a esa región una terrible pandemia de la peste que se va a llevar a la mitad de la población, entre ellos artistas como los Lorenzetti, por ejemplo. Esta pandemia se da hacia 1348 y entonces va a haber un momento en que haya un atraso en esa representación. Y vamos a encontrar que de los primeros artistas del siglo XV, como Gentile da Fabriano, que vemos aquí, que pertenece al gótico internacional, van a tener un pie puesto en esa tradición de lo gótico y otro pie en las innovaciones
que surgieron a partir de Giotto. Obras como esta van a reflejar eso, una perspectiva bastante básica, y van a continuar con el empleo de la hoja de oro, por ejemplo. Dedicaremos una clase para conocer a estos artistas góticos que luchan para tratar de resolver las dificultades que se les están presentando, justamente como la perspectiva. Por ejemplo, vean esta imagen, Pisanello. Él es un artista que nace en Pisa, muere en Nápoles. Él trata de hacer una pintura con una perspectiva, sin embargo, no tiene los elementos y los recursos para poder lograrlo. Es un momento en que los artistas se van a enfrentar a estos grandes retos y la perspectiva será uno de ellos. Van a empezar a realizarlo de una manera bastante básica, bastante, podríamos decir que hasta inocente, como podemos ver en esta imagen de Pisanello. Pero llegarán otros artistas que irán estudiando más la perspectiva, que se acercarán más al realismo, como veremos con Frangélico, que es un dominico que realizó tanto pinturas al temple como frescos para su convento, iniciando con un estilo muy tradicional, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, con la aplicación de la hoja de oro, con unas figuras todavía menos realistas, sobre todo si vemos la imagen del Cristo Niño, es bastante limitada todavía, pero dando pasos hacia una representación más real, más verista, con una perspectiva mucho más estudiada. En el caso de otro fraile, Filippo Lippi, fue un excelente dibujante, como podemos darnos cuenta con esta obra. Esta iconografía es de las que más trabajó este pintor, que es la Virgen con Cristo Niño. Es una iconografía que se va a dar mucho en esta época. Vemos en la imagen ya una representación mucho más realista si comparamos estas dos obras. Hay una diferencia más o menos de 15 años entre una y otra y vemos cómo se ha avanzado en la representación. Hay mucho más realismo en la obra de Lippi, hay una perspectiva mucho más creíble. El niño ya no se representa como si fuera un señorcito, sino que ya se representa como un niño más o menos normal, que no tiene las proporciones de un adulto, claramente lo podemos notar. Y entonces vemos cómo estos artistas están tratando de avanzar en este tipo de representación. Vamos a dedicar una clase a 3 grandes pintores que se dedicaron a resolver justamente el problema de la perspectiva en la representación pictórica. Uno de ellos, Masaccio, que va a ser el primer pintor en introducir en su representación la perspectiva matemática. Realiza la que está considerada como su obra maestra, esta que vemos aquí en un fresco en un muro de Santa María Novella en Florencia, con el tema de la Santísima Trinidad. Esta extraordinaria obra está inspirada por Giotto en cuanto a la representación de las figuras muy potentes, con volumen, que nos da esa sensación de seres vivos, con esa perspectiva. Imaginen ese momento, habrá sido espectacular que la gente entrando a esta iglesia se encuentre con este gran muro que mide casi 7 metros de altura, como si fuera una continuación de la propia arquitectura de la iglesia. Desafortunadamente, Masaccio muere muy joven, demasiado joven, apenas si contaba con 28 años. Es una gran pena porque
nos privó de su arte, y si a la edad de 28 años, que es cuando más o menos realiza esta imagen, hacía esto, imaginarnos cómo hubiera sido si hubiera vivido más tiempo. Es uno de los pintores también fundamentales en la historia del arte. El siguiente pintor que veremos en esta clase de la perspectiva va a ser Paolo Uccello. Vasari decía que la perspectiva era la amante de este pintor. Esta obra que vemos aquí en pantalla forma parte de una serie de 3 que realizó sobre la batalla de San Romano y se encuentra en la Galería Uffizi de Florencia. Hay otras 2, una segunda está en el Museo del Louvre y la tercera en la National Gallery de Londres. Vamos a conocer la forma en que Uccello resuelve la perspectiva utilizando varios recursos. Por ejemplo, en esta obra la sitúa con un punto de vista alto en el que podemos apreciar, además de la batalla en primer plano, una gran extensión de campo con escenas secundarias. Llama la atención la manera en que representa algunos de los caballos, eligiendo colores como el azul y el vermellón, que son bastante, o sea, no son realistas, ¿verdad? Pero hace que nuestra mirada inmediatamente se pose en estos animales, que los crea a partir de formas geométricas claramente evidentes. Las posiciones de los caballos, así como las varas y las bayonetas que portan los soldados, dan esa sensación de dinamismo que se contrapone con lo estático de los combatientes, que están en color gris y que vemos por ahí diseminados. En estas clases vamos a profundizar más en este tipo de obras. Finalmente, otro pintor también tratadista que se empleó en resolver la perspectiva matemática fue Piero della Francesca, que se conoce esta obra de él como una de sus obras magistrales, en la que podemos observar cómo sitúa a nuestra derecha 3 personajes y en un segundo plano más alejado el tema de la obra, que es la flagelación de Cristo. En esta y en otras tantas obras de Piero della Francesca va a utilizar además la zona áurea, que dará a la imagen mucho más impacto. Eso es un recurso también que vamos a ver en artistas de esta época del Renacimiento italiano, y hablaremos de ello. En esta clase también analizaremos esta imagen a profundidad, porque tiene bastantes cosas que no sabemos su significado, como por ejemplo estos 3 personajes que están en el primer plano, en donde varios historiadores han hecho bastantes estudios, se ha escrito mucho acerca de esta obra. Veremos las diferentes interpretaciones que se han dado, que además es muy interesante. Y también conoceremos algunas otras obras de este interesante pintor. Vamos a dedicar una clase a conocer la vida y la obra de Sandro Botticelli. Una vez que se ha resuelto la perspectiva, tocó a los artistas realizar imágenes armoniosas y bellas. Y Botticelli va a ser uno de esos magos que logran este milagro con sus escenas mitológicas y alegóricas. También hablaremos de una familia que fue fundamental en el mecenazgo de las artes. Los Medici, que apoyaron a la gran cantidad de artistas, incluyendo al propio Botticelli. Eso es sumamente interesante porque nos va a dar un contexto mucho más amplio de lo que se está viviendo en este momento. En el siglo XV, no solamente en Florencia surgieron grandes pintores, también en el norte de Italia vamos a encontrar aquellos que trascendieron y dejaron una huella profunda en la representación pictórica. Uno de ellos, Antonello da Messina, que es considerado el introductor de la técnica del óleo a Italia,
veremos sus obras, también tendrá una gran influencia de la pintura del norte y sabremos por qué es así. Veremos a pintores como Andrea Mantegna, que también va a realizar proyectos de perspectiva sumamente interesantes, como este de la Lamentación de Cristo muerto, que verdaderamente es impactante, que está ahí en la Pinacoteca de Brera. Y por supuesto a Giovanni Bellini, que fue discípulo y cuñado de Mantegna. Él va a iniciar su trayectoria artística con una gran influencia de Andrea, pero va a terminar con un estilo muy personal, muy exquisito, como podemos ver en este magnífico retrato que le hace al Dux Loredan. Es verdaderamente extraordinario la calidad de las texturas que tiene ya el Bellini al iniciar el siglo XVI. Pero además también él fue muy importante porque formó a dos grandes pintores del Alto Renacimiento, que fueron Giorgione y Tiziano, artistas del norte de Italia. Y con ellos vamos justamente a abrir lo que se conoce como el Cinquecento o el Alto Renacimiento. Giorgione fue un gran pintor, como les digo, del norte de Italia. Fue un pintor muy curioso, fue un pintor muy innovador. Es el primero en plantear una imagen como esta, que será un ícono en la historia del arte. También fue el primero en dar gran importancia al paisaje, no como un elemento decorativo de la imagen, sino como protagonista de la propia escena. Algunos de sus cuadros son verdaderos enigmas que han quitado el sueño a varios historiadores de arte. Pocas obras existen de Giorgione, porque vemos también que fue un pintor que murió hasta cierto punto joven. Otro gran pintor, por supuesto, que fue Tiziano, un artista que influenció a varias generaciones de pintores. Fue un artista muy longevo, lo que le permitió incursionar en varios estilos a través de su trayectoria pictórica. Veremos grandes diferencias entre su obra temprana y su obra madura, en la que pareciera que estuviéramos ante dos distintos pintores. Fue tal la diferencia que son muy diferentes su obra temprana comparada con la obra madura. Además, fue el pintor oficial de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, así como de su hijo Felipe II, rey de España, con lo cual vamos a descubrir que mucha de la obra de este artista se encuentra justamente en el Museo del Prado en Madrid. Este es un bello retrato que se encuentra ahí en este museo. Por supuesto que dedicaremos una clase a cada uno de los grandes del Alto Renacimiento. Iniciaremos con el gran polímata Leonardo da Vinci. Fíjense qué interesante, porque aunque existen pocas pinturas atribuidas a su pincel, fue el artista que realizó la obra más célebre y famosa en la historia del arte. Me refiero, por supuesto, a la Mona Lisa, la obra más visitada en el Museo del Louvre. Colas, gente de todos los lugares llegan al Museo del Louvre única y exclusivamente para ver esta gran obra del maestro Leonardo. Eso nos habla del gran talento. O sea, sabemos que Leonardo ya es un mito, es un hombre muy talentoso, y en esta clase tendremos oportunidad de conocer sus obras más importantes y analizarlas y profundizar en los temas que pintó. Aunque Miguel Ángel era ante todo escultor, dicho por él mismo, y prueba de ello tenemos al magnífico David que nos quita el aliento, esta escultura que se encuentra en el Museo de la Academia de Florencia, además de su obra escultórica, nos dejó un gran trabajo pictórico en la Capilla Sixtina.
En la clase que le dedicaremos a Miguel Ángel conoceremos en profundidad los temas que representó en el techo de la capilla, así como el fresco dedicado al juicio final, y constataremos que también como pintor fue muy grande Miguel Ángel Buonarroti. Y por supuesto, Rafael Sanzio, también conocido como Rafael de Urbino o Rafael simplemente. Las imágenes que realizó de las vírgenes son un verdadero homenaje a la belleza, a la dulzura, a la ternura. Conoceremos varias de estas obras, así como sus magníficos retratos en los que captó con gran acierto cada uno de los detalles de los personajes que representó. Vamos a conocer también todo el programa temático que Rafael diseñó para las estancias vaticanas. Uno de sus frescos, La Escuela de Atenas, está considerado como su obra maestra. Aquí lo vemos ahí en la sala de la Signoría. Son obras que le encargó el Papa Julio II y esta obra también es una de las más famosas de la historia del arte. Conoceremos todos los temas que trató en las diferentes estancias vaticanas. Bueno, pues después de que en el Alto Renacimiento, como ya hemos visto someramente, se llega a una representación perfecta de la belleza ideal, en la que los artistas dejaron resuelto varios problemas como la perspectiva, la tridimensionalidad en las figuras, la aplicación del claroscuro, la armonía, etcétera. ¿Qué opciones quedaban para las nuevas generaciones de pintores? Les pusieron el listón muy alto a estas nuevas generaciones y es así como va a surgir el manierismo, a la maniera, que fue un término dado posteriormente, como generalmente sucede, a estas generaciones de pintores que estaban buscando nuevos caminos a la representación pictórica y que pintaron a la manera, muchas veces, de los grandes del Alto Renacimiento. En una primera clase de manierismo vamos a hablar de los pintores de la primera generación de artistas que buscaban nuevas soluciones en sus representaciones. Vamos a iniciar con Andrea del Sarto. Él fue bastante mesurado en sus imágenes, fue un gran admirador de Rafael y de Miguel Ángel. Podríamos decir que algunas de sus obras son la síntesis de estos grandes maestros. Vamos a encontrar algunas de sus obras guiños hacia estos artistas, como podemos observar en este cuadro de la Virgen de las Arpías, que vamos a analizar también con detenimiento, pero que ya de entrada es un guiño hacia la pintura de Rafael. También conoceremos a otros dos artistas que llevaron a la representación a extremos sorprendentes. Entre ellos Jacopo Carrucci, conocido como el Pontormo, y Rosso Fiorentino. Estos pintores van a dejar de lado esa representación realista y con esas proporciones perfectas para dar paso a unas figuras alargadas que van a ser tan características en el manierismo. También veremos cómo algunos de estos pintores, en su afán de plantear nuevas formas, van a representar temas mucho más profundos, pero tan profundos que solo los eruditos podían identificar. Analizaremos algunos ejemplos con estos temas. También cabe resaltar que en este estilo no solamente tomaron la maniera de los grandes artistas del Alto Renacimiento, sino que se volvieron también un poco hacia la pintura medieval. Y entonces vamos a encontrar que en algunos artistas manieristas como que regresa un poco esa bidimensionalidad y la podemos ver un poco en esta imagen de Rosso Fiorentino. En fin, que analizaremos todas estas formas que empezaron a plantear estas generaciones de pintores.
En una segunda clase de manierismo vamos a ver a una siguiente generación que fue mucho más mesurada, va a continuar con ese alargamiento y desproporción en las figuras, pero a diferencia de los anteriores lo van a hacer con un estilo mucho más personal y mucho más interesante. Por ejemplo, vamos a conocer a un Agnolo Bronzino, pintor de la Casa Medici, que vamos a encontrar en su obra que si bien realiza una figura desproporcionada, por ejemplo, en este retrato de Leonora de Toledo, en donde detectamos enseguida que la cabeza es muy pequeña para el cuerpo planteado, también observamos, y me acerco para verlo, ese detalle, esa atención para las calidades de las texturas que verdaderamente es inmejorable. Entonces, vamos a encontrar en estos pintores esas dos vertientes. Mientras tanto, otro artista, el parmigianino, va a plantear figuras, si bien proporcionadas, pero sumamente alargadas, con composiciones muy serpenteadas, que también será otra característica del manierismo, como podemos observar en esta atractiva imagen conocida como la Virgen del Cuello Largo. No solamente estas obras, sino otras más vamos a analizar en estas clases. Y, por supuesto, también conoceremos a otros dos manieristas sumamente importantes, que fueron el Tintoretto, un artista veneciano que era muy rápido en la ejecución de sus obras, y por lo mismo existen diferencias en las calidades de estas. Sin embargo, realiza grandes obras como esta, que vemos aquí a la izquierda, que pertenece a una serie dedicada a San Marcos, patrono de Venecia, en la que vemos un gran manejo de la perspectiva y una excelente resolución al tema planteado. También conoceremos la vida y obra de un pintor griego que se afincó en España, en Toledo. Él va a iniciar su formación artística en Venecia, por supuesto, el Greco, que pasará por varios estilos hasta encontrar su propio camino. Veremos en su obra temprana una influencia del Tintoretto y cómo va a irse transformando hasta llegar a ese estilo único que en la actualidad reconocemos de inmediato, como por ejemplo esta obra del entierro del conde de Orgaz. ¿Quién no conoce esas figuras tan alargadas, tan estilizadas del Greco? Y también dentro del manierismo, por supuesto, lo he querido dejar al final del Renacimiento, veremos a Giorgio Vasari, que hablamos de él, ya nos hemos referido a él, arquitecto, pintor, escritor, que estuvo trabajando para Cosme I de Medici. A él se debe la construcción de los Uffizi, que actualmente está convertido en una de las galerías más importantes del mundo. También él diseñó el conocido corredor vasariano, por eso se conoce así, que es ese corredor que une todas las edificaciones que pertenecieron a los Medici, desde el Palazzo Vecchio hasta el Palazzo Pitti, pasando por los Uffizi y por el Ponte Vecchio ahí en Florencia. En cuanto a obras pictóricas, realizó entre otros frescos del Salón de los 500 en el Palazzo Vecchio, y sin embargo ha pasado a la historia por ser el biógrafo más importante de la época. Al escribir este libro, aquí vemos una portada de las portadas antiguas, todavía este libro se puede conseguir, todavía se edita, que es Las vidas, Levite, las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Y aquí dice la primera y la segunda parte, porque hubo dos partes, en donde pone que va a ser desde Cimabue hasta la época actual de Giorgio Vasari, por supuesto. Aquí con él vamos a terminar nuestro primer módulo
del Renacimiento y nos vamos al segundo módulo, que es la pintura del norte de Europa, que va a iniciar el 2 de agosto y termina el 6 de septiembre. Esta pintura también va a estar situada en el siglo XV, cuando surge una generación de pintores en Flandes, de lo que ahora se conoce como Bélgica, que venía de una tradición de los libros iluminados o los libros miniados, así también se le conoce. A esta generación de pintores se les conoce como los primitivos flamencos. En este módulo vamos a ver algunos de ellos, así como otros de generaciones posteriores, hasta llegar a artistas como el Bosco, como Alberto Durero, como Pieter Bruegel, que van a hacer ese enlace con el Renacimiento italiano. Vamos a iniciar la primera clase de este módulo con los dos pintores fundadores de la pintura de caballete en Flandes, Bélgica. Uno de ellos es Robert Campin, también conocido como el maestro de Flemmard. El estilo de estos pintores se va a caracterizar por esa atención a todos los detalles que constituyen la obra, como podemos ver aquí en la imagen. Las obras de este tipo tienden a ser de formato pequeño o mediano y constituyen todo un reto en su contemplación. En muchas de estas obras se requiere de una lupa para ver los detalles más pequeños. Como ejemplo, vean la cantidad de detalles que componen la obra. Los primitivos flamencos vamos a situarlos todavía dentro del estilo gótico. Entonces vamos a ir comparando con pinturas que ya hemos visto del Renacimiento italiano para que vayan encontrando esas diferencias. Las comparaciones no son para saber o para determinar si una es mejor que otra, simplemente para conocer los estilos, porque dentro del arte no hay nada mejor ni peor, simplemente hay una expresión artística que puede gustarnos o no, pero que tenemos que entender, conocer y disfrutar. El otro artista que veremos en este inicio de módulo es, por supuesto, el gran pintor Jan van Eyck. Sus pinturas son un deleite para la vista por la cantidad de detalles que nos ofrece. En este cuadro de hombre con turbante se ha querido ver un autorretrato del maestro, sin embargo, no hay documentación que lo acredite. Lo cierto es que es un bello ejemplo del estudio de un turbante realizado con esa minuciosidad extraordinaria que tenía este pintor, contemplando todos los pliegues que se pueden formar cuando una tela es envuelta así, como en un turbante. Sin contar la cuidadosa factura del rostro con los más mínimos detalles, las más mínimas arrugas, todo esto va a ser parte y característica de los primitivos flamencos. Jan van Eyck junto con su hermano Hubert diseñaron y realizaron este retablo conocido como el Cordero Místico, también se conoce como el retablo de Gante, que se ha restaurado recientemente. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer su contenido iconográfico, que es riquísimo. Es la obra considerada como la que más atentados ha tenido en la historia del arte. Hablaremos de todo eso en esta clase. Y en una siguiente clase veremos a dos grandes pintores primitivos flamencos, que es Roger van der Weyden y Petrus Christus. Aquí son dos ejemplos que nos hablan de ese talento pictórico de estos artistas y como podemos observar en lo relativo al retrato de la derecha, ya tienen innovaciones que van a llegar a Italia tiempo después. En estas clases haremos esos comparativos que les comento con los pintores italianos contemporáneos para profundizar en los estilos de estas dos corrientes pictóricas. En una segunda generación de pintores flamencos vamos a encontrar más coincidencias con el estilo italiano.
En esta clase vamos a analizar obras de 3 grandes pintores, Dietrich Boos, Hugo van der Goes, que tiene un estilo más italianizante, y Hans Memling, cuyas obras contienen gran cantidad de detalles. Este detalle es un detalle porque es el que vemos de Hans Memling del lado derecho, es tan solo una tabla de un díptico de una virgen, una imagen devocional que es sumamente interesante y la vamos a analizar. Y haremos una clase especial para un gran pintor que fue el alemán Alberto Durero. Durero es uno de los primeros pintores que va a viajar a Italia para conocer la obra de los grandes maestros renacentistas. En ese viaje se va a dar cuenta de la importancia que tenía un artista en Italia, regresa muy motivado a Nuremberg para conquistar ese lugar ahí en su tierra natal. Este autorretrato lo hace justamente a su regreso de Italia. Por primera vez en la historia del arte, un pintor proyecta su propia efigie en un retrato individual y lo hace representándose no como pintor, que era su profesión, sino como un aristócrata. Es una obra que realiza a manera de presentación para cautivar justamente a esa clientela que seguramente gustará de este tipo de obra, que son los aristócratas con los que se va a relacionar ahí en Alemania. También conoceremos a Joachim Patinir, que es conocido en el Museo del Prado como el inventor del paisaje por sus varios cuadros en los que éste ocupa un lugar preponderante. Una de las obras más significativas de este pintor es esta de la Laguna Estigia, que vamos a analizar durante nuestro recorrido. En la obra de Patinir vamos a encontrar referencias a otro pintor muy importante contemporáneo, el Bosco. En esta obra, Patinir hace referencia al Bosco. Vean, en esta estructura blanca que está aquí ubicada a nuestra izquierda, aquí en lo alto, que es muy característica de algunas estructuras del Bosco, que es uno de los pintores del norte de Europa más enigmático de la época, Hieronymus van Aken, mejor conocido como el Bosco, un pintor que estaba obsesionado con el pecado y sus consecuencias, tema que representó en reiteradas ocasiones. El Museo del Prado conserva la mayor parte de la obra de este gran pintor y, por supuesto, su obra maestra, El Jardín de las Delicias, esta obra con esos personajes tan extraños, tan llamativos, esos seres que parecen sacados de otros mundos, y por este mundo creativo del Bosco se le considera como el antecedente primario del surrealismo. Es muy adelantado a su tiempo. Bruegel, en este módulo, que es el más corto de todo el diplomado, vamos a conocer a un pintor de corte costumbrista, Pieter Bruegel el Viejo, que inicia con una obra en la que los protagonistas son esos personajes de las aldeas, de las ciudades, en las que están haciendo sus tareas cotidianas, están celebrando fiestas, como sucede en esta obra de una boda campesina. Son obras que tendrán tal éxito que uno de sus hijos, Pieter Bruegel el Joven, continúa copiando porque tenían muchísima demanda. Con él terminaremos nuestro módulo de la pintura del norte de Europa. Y llegamos el 13 de septiembre con el interesante módulo de la pintura barroca. El barroco será un estilo que va a darse en todo el mundo occidental, desde Italia, pasando por Francia, los Países Bajos, España y la Nueva España. Va a ser un recorrido
apasionante. A finales del siglo XVI van a surgir en Italia dos grandes pintores con propuestas antagónicas. Uno de ellos, Michelangelo Merisi, mejor conocido como el Caravaggio, un pintor que va a interesarse sobre todo por el claroscuro que ya había iniciado Leonardo, pero mucho más profundo al grado que se le conoce como tenebrismo, porque muchas de sus figuras emergen de la oscuridad. Caravaggio fue tachado de naturalista, es decir, sus personajes no son idealizados, son hombres y mujeres comunes y corrientes. De hecho, va a utilizar como modelos a sus compañeros de tabernas, así como prostitutas. La vida de Caravaggio es de una intensidad novelesca y su obra pictórica expresa esa pasión con la que vivió. Vamos a conocer la vida y obra de este gran artista. La otra corriente barroca italiana está encabezada por Annibale Carracci, que al igual que su hermano y su primo van a voltear la mirada hacia el alto renacimiento. Sobre todo van a mirar la obra de Rafael, se van a inspirar en Miguel Ángel, comienzan a pintar sobre todo temas alegóricos y mitológicos con ese estilo clásico, como vemos aquí en esta imagen del Palacio Farnesio en Roma, y tanto Caravaggio como Carracci van a tener varios seguidores. Entonces en el barroco, además de otras características que conoceremos, que se van a ir adhiriendo a este nuevo movimiento barroco, el horror al vacío barroco, vamos a conocer inclusive por qué se le dio ese nombre, etcétera, etcétera. Va a haber esas dos corrientes, la naturalista o la clásica. Y lo más interesante es que algunos de estos seguidores van a tomar algo de cada uno de estos dos artistas, dependiendo del tema, lo van a resolver al estilo de uno o al estilo del otro. Veremos artistas como Guido Reni, Domenichino, Guercino. Vean aquí, por ejemplo, Guido Reni. Los tres fueron alumnos de Carracci, pero también seguidores del Caravaggio. Y podemos ver un guiño al Caravaggio con esta masacre de los inocentes, que está pintada de una manera bastante teatralizada, que es una característica también del barroco, y con gran naturalismo. Pero también veremos imágenes como la Dama y el Unicornio, que no puede ser más clásica, y con el Guercino encontraremos también parte de estas dos corrientes. Vamos a ver a dos pintores interesantes porque además son familiares, y uno es Orazio Lomi Gentileschi. Él empezó a pintar tarde en su vida, va a iniciar con un estilo manierista, pero conoce a Caravaggio, de hecho se hace amigo de Caravaggio y cae bajo su influjo, y entonces vamos a encontrar una mezcla bien interesante entre manierismo y el tenebrismo caravallista. Aquí esta bella imagen de la tañedora de la U de la National Gallery de Washington, en la que observamos ese estilo característico del Gentileschi. Su hija fue la gran pintora Artemisia Gentileschi, una extraordinaria artista que supo sobreponerse a momentos difíciles y salir adelante con su gran talento. Conoceremos su vida y su estilo, que es totalmente caravallista, incluso si cabe mucho más crudo, mucho más tenebrista que el propio Caravaggio, como podemos observar en esta terrible imagen de Judith y Holofernes. En el barroco se van a dar estas imágenes muy crudas, muy dramáticas, muy teatrales, y eso todo lo veremos en nuestro módulo. Y a partir de aquí vamos a encontrar dentro de la pintura barroca, estas dos corrientes, la naturalista y la clásica.
En Francia, dentro del naturalismo, veremos a Georges de Latour y a los hermanos Lenain. Se sabe que de Latour fue un hombre con un carácter difícil que no corresponde a las bellísimas imágenes que representó. Él fue un seguidor de Caravaggio. Inició con temas de género y después realizó escenas magistrales como esta que vemos aquí a la izquierda, que están alumbradas con tan solo la luz de una vela. Maravillosas. En cuanto a las obras de los hermanos Lenain, son bastante interesantes porque ellos eligen estas escenas campesinas en las que tenemos la sensación de que las figuras se han quedado congeladas en un espacio de tiempo. Son inmóviles, como que la sonrisa congelada, el gesto, la figura, no hay movimiento, todo se ha quedado en un impas. Pero eso las hace muy atractivas y muy diferentes a lo que se conocía hasta entonces y eran muy requeridos para este tipo de imágenes. Entre los pintores franceses que prefirieron la corriente clásica, veremos a Nicolas Poussin, a Claude Lorrain y a Philippe de Champagne. Poussin y Lorrain van a pasar la mayor parte de su vida viviendo en Italia y prefirieron el paisaje. Poussin lo va a introducir en sus composiciones para ambientar sus escenas mitológicas. En el caso de Lorraine, que también hará lo mismo, él gustaba de tomar apuntes al aire libre, le gustaba estudiar la luz, cómo incidía en los efectos que tenía, y posteriormente va a realizar su composición en su atelier. Y Champagne estuvo al servicio de María de Medici y del cardenal Richelieu, a quien retrató en varias ocasiones. Aquí vemos uno de sus retratos, y al final de su vida se va a decantar por las representaciones religiosas. Veremos y conoceremos a uno de los artistas más importantes y más conocidos e influyentes de los Países Bajos, que fue Pedro Pablo Rubens, al que le tendremos que dedicar una clase forzosamente. Él es el pintor diplomático, el pintor aristócrata, con un don de gentes extraordinario. Pasó alrededor de 9 años viviendo en Italia, en diversos lugares, conociendo, estudiando a los grandes maestros, y regresa a los Países Bajos, en donde va a instalar un gran taller que será muy productivo, con obras de gran formato que no se realizaban hasta entonces ahí en los Países Bajos. Y lo mismo veremos que representa pintura religiosa como esta que vemos aquí, que se encuentra en la Catedral de Nuestra Señora en Amberes, en donde vemos toda esa característica del barroco, toda esa representación teatral, pero también hizo alegorías, hizo escenas mitológicas y retratos. Vamos a conocer su vida, vamos a analizar algunas de sus obras más importantes. Dos grandes pintores del norte son Frans Hals y Anton van Dyck. Este último fue alumno de Rubens, por cierto. En Holanda, de donde era Frans Hals, se dio el protestantismo, por lo que uno de los temas que va a surgir con el gran éxito va a ser el retrato. Sobre todo el retrato de grupo, las grandes milicias holandesas, todas ellas quieren ser retratadas. Hals va a realizar los retratos más famosos de este tipo, pero también retratos individuales como este magnífico que vemos aquí, con una calidad extraordinaria, con una atención al detalle magnífica, pero también encontraremos retratos de él en donde se anticipa al impresionismo. Es un artista muy, muy interesante. En el caso de Van Dyck, es considerado uno de los mejores retratistas de todos los tiempos. Él se va a desarrollar sobre todo en Inglaterra. Ahí va a ser de gran influencia para pintores de generaciones posteriores como Joshua Reynolds y Thomas Gainsborough,
y vemos en este retrato del príncipe de Saboya, ahí encontramos esa razón de su éxito, porque esas calidades en las texturas hablan por sí solas. Por supuesto que vamos a dedicar una clase a uno de los grandes pintores de la historia del arte, Rembrandt van Rijn. Su estilo y su técnica son únicos. Además de pintor, fue un grabador excelente. Pintor de historias bíblicas en las que imprimía su estilo muy personal en el manejo del claroscuro, con una paleta muy reducida, pero con gran talento para aplicarla. Sus retratos y autorretratos formidables que realizó con un estudio profundo del alma humana nos tocan el corazón. De su pincel surge otra de las más famosas obras en la historia del arte, que es esta que vemos aquí, La Ronda de Noche, que se encuentra ahí en el Rijksmuseum en Ámsterdam, que por cierto también ha sido recientemente restaurada. Y a propósito, dentro del diplomado es importante también hacer notar que veremos algunas obras, hablaremos de las restauraciones que se les han hecho, veremos inclusive si contamos con la información, con algunos videos que nos hablen de la obra, de la restauración, etcétera, como complemento a las clases. Un destacado alumno de Rembrandt fue Karel Fabritius. Aquí vemos un autorretrato a la izquierda en el que se disfraza al igual que lo hacía Rembrandt. Fabritius estaba muy interesado en los estudios de óptica, gustaba de hacer trampantojos como este bello jilguero que vemos a la derecha, una obra que inspiró un libro y una película y que se encuentra allí en el Mauritshuis en La Haya. Su vida se truncó cuando estalló un depósito de pólvora que estaba muy cerca de su estudio. Además de perder su vida, se perdió toda la obra que allí se encontraba y solo pocos cuadros quedan de este gran pintor que también seguramente hubiera llegado muy lejos. Dedicaremos una clase a un género que se popularizó durante la época barroca. De hecho, van a ser 2 clases de pintura costumbrista porque son muchos pintores. Es una pintura como la naturaleza muerta que vemos aquí. Pintores como Clara Pietersz, Heda y Claes pudieron especializarse en esta temática, llegando a realizar obras impresionantes como estas que vemos aquí en la pantalla. Vamos a conocer el contexto histórico e ideológico que llevó a que estos géneros surgieran y tuvieran tanta aceptación y tan buena acogida. También vamos a ver algunos otros temas que se hicieron populares como los arreglos de flores, en donde también va a haber algunos artistas especializados, como estos 3 que vemos aquí, 2 mujeres y Ambrosius Boscart, el viejo. Vean qué maravilla las pinturas de estos artistas. Y vamos a encontrar también que en esta época surgen en el norte de Europa, sobre todo, pintores del género costumbrista. En esta época va a iniciar en esta parte el mercado del arte para los burgueses que deseaban obtener obras para decorar sus casas, y justamente estos temas van a ser los predilectos. Escenas cotidianas, algunas con mensajes moralistas, como las que pintaba Gerard Terborch, por ejemplo. David Teniers fue un pintor que destacado porque tiene varias obras como esta que vemos aquí a la izquierda, en donde vean qué maravilla, son cantidad de retratos en un retrato que pinta. Es la colección que tenía Leopoldo Guillermo ahí en Bruselas. Estas escenas costumbristas, escenas en las que personas comunes, haciendo una actividad aparentemente trivial como escribir una carta o pasear por un patio,
serán los temas principales en estas obras, como la que vemos a la izquierda, sensacional, de Gabriel Metsu, con esa luz entrando por esa ventana a la izquierda, o también escenas como las que realiza Pieter de Hoek. Y claro, llegaremos a conocer al gran pintor que fue Johannes Vermeer, que hace de esta lechera una obra maestra, descubriéndonos una habitación en la que la luz también va a jugar un papel sumamente importante. Vamos a conocer todo este contexto y cómo es que pinturas como esta llegan a ser tan importantes y tan famosas. Así vamos a llegar a España, donde conoceremos a varios grandes pintores como José de Rivera, que pasó su vida en Italia. Él se fue muy joven a Italia, y ahí lo conocían como el Españoleto. Rivera fue un gran maestro del claroscuro caraballista, con modelos naturales como este que vemos aquí de San Andrés. Vamos a conocer también obras de Francisco de Zurbarán, el pintor de los santos. Esta obra que vemos aquí de Santa Dorotea Magnífica pertenece a una de las muchas series que realiza Zurbarán, que fueron muy solicitadas para decorar iglesias, claustros y conventos, tanto en España como en las Américas. Aquí, de hecho, aquí en México contamos con algunas obras de este tipo de Zurbarán. Vamos a dedicar, por supuesto, una clase a otro grande de la historia del arte, que fue Diego Velázquez, pintor que inicia su trayectoria en su Sevilla natal con un gusto por el claroscuro caraballista, como podemos observar aquí en La vieja friendo huevos de 1618, con una atención a la calidad de las texturas extraordinaria. Conoceremos la trayectoria de este gran artista, que va a culminar su carrera con una de las obras maestras, también de las más conocidas y célebres, que es Las Meninas, obra que ha originado ríos de tinta de varios investigadores e historiadores de arte, tratando de encontrar su significado y mensaje. Hablaremos también de esta obra. Y otros dos artistas barrocos españoles a los que les dedicaremos una clase, que van a ser Alonso Cano, un pintor que se formó, a través de estudiar la colección real, porque él era ahí pintor de la realeza española, y por supuesto Bartolomé Esteban Murillo, un pintor que se hizo famoso por este tipo de cuadros, como el que vemos aquí, en los que pinta a los niños pobres de su Sevilla natal, poniendo ese toque distintivo no en la pobreza, sino en esa frescura, en esa alegría que tiene la infancia. Y por supuesto, vamos a dedicar una clase al barroco novohispano. Haremos un recorrido por la representación pictórica desde los primeros pintores que llegaron con un estilo manierista, como fue el flamenco Simón Pereins, pasando por la dinastía de los Echave y los Juárez, estilos que se van a ir transformando hasta dar un toque más localista a las imágenes, y que conoceremos en obras de artistas como Juan Correa, el primer pintor mulato, o también obras de Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera, entre otros. Varios artistas novohispanos que conoceremos en esta clase, con la que vamos a finalizar el módulo del barroco, que como ven es bastante amplio, y son muchísimos los pintores que conoceremos del barroco.
Así llegamos el 13 de diciembre al último módulo del diplomado, que lo vamos a iniciar con el neoclasicismo, una nueva vuelta al clásico, es decir, un nuevo renacimiento. Vamos a pasar por el romanticismo, otros movimientos, hasta llegar y concluir con el impresionismo y el postimpresionismo. Uno de los máximos representantes que conoceremos del neoclasicismo francés es Jacques-Louis David, un pintor comprometido con la causa de la Revolución Francesa. Hablaremos de todo este contexto histórico, de cómo estos artistas van a regresar a las formas clásicas, sin adornos, puntuales, con temas como este que vemos aquí en la imagen, la muerte de Sócrates. Conocemos la vida y obra de David, quien va a tener también varios seguidores y discípulos. Dos de sus discípulos, que también veremos, serán Antoine-Jean Baron-Gros, cuya obra está más ligada a la campaña de Napoleón Bonaparte, con lo cual será una obra de propaganda. En esta época van a surgir nuevos temas pictóricos, temas históricos, de historias que se van a dar en ese momento, historias contemporáneas, pero también como Girodet, que va a inaugurar una nueva forma de representación, que son los pasajes de la novela contemporánea. Por ejemplo, aquí en esta imagen de los funerales de Atala, es una obra que está basada en una obra de Chateaubriand, que publicó en 1801, la cual narra la historia de amor entre Shaktas, que era un indio natche, y Atala, la hija de una india cristiana. Atala decide tomar un veneno porque no pueden casarse, un poco el Romeo y Julieta de Chateaubriand. El cuerpo de Atala, violentamente iluminado, contrasta con la oscuridad del interior de la gruta. Es así como Girodet va a inaugurar el romanticismo. Estos artistas, también discípulos, sucede un poco lo que pasó al principio del barroco, que va a haber quien se incline más hacia la pintura clásica, esas formas más clásicas, pero va a surgir ya el movimiento del romanticismo, en donde vamos a encontrar a estos pintores que se rebelan un poco ante el academicismo. Otros dos discípulos de David son Gerard, que va a realizar un tipo de retrato muy interesante y diferente, como vemos aquí de la imagen, o Guérin, también gran admirador de Nicolás Poussin de la antigüedad clásica. Las fuentes de inspiración de Guérin fueron sobre todo la mitología, la literatura y el teatro, pero fundamentalmente las obras de un dramaturgo francés que se llamaba Jean Racine. Entonces, vamos a ver surgir nuevos temas a partir del neoclasicismo. El último gran neoclásico es Jean-Auguste Dominique Ingres en español, también discípulo de David. Este pintor tenía el sueño de pasar a la historia por sus representaciones mitológicas. Sin embargo, cuando él se está formando artísticamente, el neoclasicismo estaba pasando de moda, realmente dura muy poco tiempo, y va a ser más conocido por sus extraordinarios retratos. Veremos algunos de sus retratos, bueno, ya lo podemos constatar con este autorretrato que hace en su juventud, magnífico, en la representación de su rostro, de su psicología, de todos esos detalles de las texturas que componen su ropa, en fin, fue un excelente retratista. Pero también tendrá obras bien interesantes de corte orientalista, como de la gran odalisca que está en el Museo del Louvre, en donde encontramos la belleza de Ingres, esa belleza alargada, alargada, alargada. Es un artista bastante interesante porque
vemos un alargamiento un poco manierista, podríamos decir, pero también fue un pintor que admiró sobremanera a Rafael, y mucha de su pintura la vamos a encontrar como una influencia para este gran pintor. Vamos a tener una clase en la que abordaremos la obra de dos artistas íconos del romanticismo francés. Ellos fueron Théodore Géricault y Eugène Delacroix. Géricault toma un tema basado en un hecho real para hacer esta obra de la balsa de la Medusa, el naufragio de la fragata de la marina francesa Méduse, que fue encallada frente a la costa de Mauritania en el 2 de julio de 1816, en donde al menos 147 personas quedaron a la deriva en una balsa que construyeron apresuradamente y donde, salvo 15, murieron durante los 13 días que se tardaron en rescatarlos. Y es lo que trata Géricault. Entonces ya vemos que van a tratar temas de actualidad, un poco inicia ya la representación de de protesta, de este tipo de obras, criticando sucesos que están sucediendo en ese momento. Por otro lado, Delacroix toma también un tema contemporáneo para su obra más famosa, que vemos aquí, de la libertad guiando al pueblo, en donde recrea una de las barricadas que se levantaron en París durante las Tres Gloriosas, así se bautizaron las jornadas del 27 al 29 de julio de 1830, en que parisinos de diversas clases sociales salieron a las calles para protestar por los decretos que había firmado el rey Carlos X en ese mes. Y conoceremos el contexto en que se va a dar este movimiento, que fue sumamente interesante, como podemos dar cuenta con estos dos grandes artistas. Pero uno de los máximos exponentes pictóricos, sin duda, es Francisco de Goya, al que por supuesto también le vamos a dedicar una clase, en donde hablaremos de su vida, los diferentes movimientos en los que se circunscribió su pintura. Él inicia con un estilo neoclásico, como esa gallina ciega, que eran esos bocetos, esos cartones que hacía para que después fueran trasladados a tapices. Va a pasar por el romanticismo con estos grabados, porque además también fue un excelente grabadista, con esos caprichos, los desastres de la guerra, etcétera, que nos llevan más hacia el romanticismo. Pero también no debemos olvidar que Goya es un antecedente de una vanguardia que fue el expresionismo, a partir de sus pinturas negras que se encuentran, esas pinturas negras que eran murales y que fueron trasladadas al lienzo y que actualmente se encuentran en el Museo del Prado. Dedicaremos una clase para conocer a los grandes pintores representantes del romanticismo también. Uno alemán, Caspar David Friedrich, cuya obra nos va a llevar a momentos de reflexión y espiritualidad. Aquí vemos una de, quizás la más conocida de este pintor, que es El caminante sobre mar de nubes, que ha sido elegida por diversos diseñadores para utilizarla en portadas de revistas, en anuncios, en películas, etcétera. Y por supuesto, también conoceremos al representante del romanticismo inglés, el atormentado Turner, y la fuerza de la naturaleza que representa a través de su obra. A partir del romanticismo, vemos que surge el artista rebelde. Conoceremos todo ese contexto y las siguientes generaciones de pintores van a llevar
van a llevar a la representación pictórica a rumbos insospechados hasta el momento. Y uno de ellos será Gustave Courbet, que va a dar nombre a un movimiento con este cuadro del taller del pintor, que será su manifiesto, creando un pabellón alterno a la exposición oficial en 1855, al que denominará realismo. Contemporáneo a este movimiento se da también la escuela de Barbizon, con artistas como Jean-François Millet, que deciden pintar al aire libre. En el caso de Millet, va a recoger escenas como esta que vemos aquí de las espigadoras, en donde dignifica la labor campesina. Es decir, vemos cómo ya más rápidamente, con el paso del tiempo, también van cambiando la manera de representar, van cambiando los temas, van siendo más incluyentes. A partir de Courbet empiezan a incluir personajes de la vida cotidiana, pero insertados en el campo, por ejemplo, para dignificar esas labores. Un seguidor de Courbet fue Edouard Manet. Va a seguir sus pasos con imágenes que van a escandalizar a los espectadores. En 1873 hubo tal cantidad de obras rechazadas para ser expuestas en el Salón Oficial que se abrió una sala especial para los rechazados. Ahí va a exponer Manet esta obra del almuerzo campestre, que va a ser muy denostada por la crítica, y vamos a saber por qué. Vamos a analizarla y vamos a hacer algunas comparaciones. Vamos a conocer el contexto de estos movimientos, qué era el Salón Oficial y qué era el academicismo, y por qué estaban sujetos los artistas del momento a este academicismo, cómo fueron rompiéndose estas barreras. Eso todo lo conoceremos a partir de estas clases. Otro artista también está dentro del grupo del impresionismo, pero realmente, si podemos ver, no fue tan impresionista, creo que no fue nada impresionista, fue Edgar Degas. Él se va a inclinar más por un movimiento más realista, escenas cotidianas en donde veremos algunas trabajadoras, pero sobre todo escenas de bailarinas. Esta es una de su obra más conocida. Bailarinas, pero no que están en un escenario, sino el trabajo arduo por el que pasan las bailarinas tras bambalinas, el cansancio, etcétera, etcétera. Todo eso lo conoceremos a través de la obra de este gran artista. Seguidores del estilo de Manet fueron Frédéric Bazille y Eva González. Bazille nos dejó muy poquita obra porque también murió a edad muy temprana durante el combate que se dio en esa época franco-prusiana. Una pena, porque vemos en este autorretrato que Frédéric Bazille tenía mucho talento. Y vemos también esa influencia del estilo Courbet-Manet. También en el caso de Eva González, ella fue discípula de Manet. Podemos observar también en su obra esa influencia. También muere joven, muere al dar a luz a su primera hija, y pues no sabemos hasta dónde hubieran llegado estos dos pintores. Quien va a dar nombre a este movimiento del impresionismo será Claude Monet, que exhibe esta obra de impresión Sol Naciente en la primera exposición de pintores independientes que se llevó a cabo en 1874. Pintores que no querían ser académicos, que querían pintar lo que estaban viendo en el aire libre, y que esta obra es un resultado de esa observación. Un crítico de arte que visitó la exposición
Cuando ve este título, lo toma para mofarse de estos artistas y decir que efectivamente lo que estaban pintando eran impresiones, sus impresiones, pero que de ninguna manera se podía llamar arte a esta bola de manchas que estaban exponiendo ahí. Ahí surge el término impresionista que gusta a este grupo de pintores rebeldes y lo toman para su movimiento, lo adoptan para su movimiento. Conoceremos a este gran pintor, Claude Monet, que inicia su carrera artística como caricaturista cuando está estudiando y llega a ser realmente el padre del impresionismo. Dentro de esta corriente vamos a encontrar gran variedad de estilos, desde los más puros impresionistas, como Camille Pissarro y Alfred Sisley, que no abandonaron la temática paisajista con esas pinceladas sueltas, con ese atento estudio a la luz, escenas al aire libre, aunque es verdad que Pissarro tuvo una época neoimpresionista o puntillista, pero luego regresa a su estilo que verdaderamente es fantástico, uno de mis pintores favoritos, Camille Pissarro. Pero hubo otros estilos también, como el de Renoir, también un artista que vivió muchos años, que tuvo su culminación con obras como esta del Columpio, como obras que también realizó al aire libre sensacionales que conoceremos. Aquí, por ejemplo, en esta obra podemos ver cómo estudió el fenómeno de la luz, cómo estudió cómo atraviesa esa luz los árboles y cómo se va manifestando con esas pequeñas motitas blancas que vemos dispersas en toda la obra. También conoceremos artistas como Bec Moguissot, que en sus obras de corte costumbrista, en las que va a retratar a las damas de la sociedad contemporánea, la protagonista es justamente la luz. Esa pincelada suelta que podemos encontrar en esta obra de Día de Verano de Bec Moguissot. También vamos a conocer a otras pintoras impresionistas, como las americanas Cassatt y Vaux. Mary Cassatt fue fundamental para el movimiento impresionista. Ella exhibió su obra en varias de las exposiciones que se dieron de los impresionistas y gozaba afortunadamente de una buena situación económica que le permitió comprar obra a sus compañeros, ayudarlos de esa manera porque varios de ellos sí se la vieron bastante difícil. Y también invitó a sus amigos coleccionistas estadounidenses a comprar obra. Entonces, ella va a ser fundamental porque es así como hay mucha obra en Estados Unidos de los impresionistas. En el caso de Cecilia Vaux, podemos constatar que se trata de una excelente retratista. Este hombre con gato que vemos aquí en la imagen está construida con esa pincelada tan suelta, se ve tan natural, es a la vez precisa que hace que los personajes aparezcan de manera tan natural y equilibrada. Paul Cézanne es considerado el padre del arte moderno por ese afán que tenía de descomponer las figuras en formas geométricas. Es un gran observador de la naturaleza. Será un artista fundamental para la creación de vanguardias como el cubismo, porque los cubistas van a inspirarse en él para crear este movimiento. Aquí vemos este tema que repitió reiteradamente en el que se observan distintos bloques de color que unidos nos completan ese paisaje de la montaña de Saint-Victor en Aix-en-Provence, ahí su tierra natal. También va a surgir un nuevo movimiento mucho más elaborado al que se le denominó neoimpresionismo, aunque nada tiene que ver con el impresionismo. Estas representaciones se forman de pequeños puntos de colores puros que a la distancia es la pupila la que va a mezclar los colores, hacer las mezclas que nos van a dar esos tonos adecuados para las figuras. De ahí que también se conozca como puntillismo. Vamos a conocer el contexto en que se da este movimiento
y a los dos máximos representantes, que son Georges Seurat y Paul Signac. Y así llegamos al final de nuestro recorrido con el postimpresionismo, con dos pintores. Uno que va a buscar la sencillez y la naturalidad silvestre en todas sus obras, que será Paul Gauguin, quien después de dedicarse a la bolsa de valores, decide convertirse en pintor cuando visita una exposición impresionista, justamente. Llega a tal grado la obsesión de su búsqueda que termina viviendo en las islas tailandesas, en donde va a realizar obras como esta que vemos aquí en la imagen, y su estilo va de su estilo con esos bloques de color tan potentes, va a surgir la vanguardia del fauvismo. Por supuesto que no puede faltar uno de los pintores más famosos de la historia del arte, Vincent van Gogh. Su vida tormentosa, su obra peculiar y un estilo único hacen de Van Gogh un artista totalmente diferente y atractivo para mucha gente. Conoceremos sus obras más interesantes, como esta de La noche estrellada, el contexto en que se va a dar su obra, vamos a desmitificar algunas cosas, etcétera. Y con él vamos a concluir nuestro recorrido de grandes pintores. Fue un recorrido muy rápido, muy superficial, pero la idea era que tuvieran una imagen de lo que veremos en cada clase, en cada módulo de este diplomado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo prepararlo. Aquí está mi número de WhatsApp. Aquí, si gustan tomar nota para que les mande todo el programa y puedan saber con mayor exactitud cada uno de los temas, pero vamos a dejar un espacio, tenemos todavía muy buen tiempo para conocer sus opiniones, para saber si quedó todo claro, si requieren de que les amplíe alguna información, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto podemos darle cabida aquí a preguntas y respuestas.